¿Y qué significa esto, Pablo? Le pregunté, sosteniendo un cheque por una suma considerable. Joyería Verona, fecha, anteayer. Un regalo para ti, respondió él demasiado rápido. No arruines la fiesta, Lena. ¿De verdad? Asentí. Entonces, ¿por qué en el pedido dice que es un anillo con la grabación para Catalina? Un silencio tenso se apoderó de la mesa. Alguien dejó caer un tenedor. Los invitados se miraban entre sí, sin saber cómo reaccionar. Mi suegra apretó los dedos con tanta fuerza que las articulaciones se pusieron blancas. ¿Revisaste mis cosas?, murmuró él. Estaba limpiando, como siempre. ¿O ahora eso se considera espionaje? Él se dio la vuelta, sirviéndose vino con una mano temblorosa, pero no lo probó. Yo seguía esperando que él diera alguna explicación. Mentía como si fuera lo más natural del mundo. Pero incluso en ese momento, el silencio decía más que cualquier palabra. No podía imaginar que nuestra celebración se convertiría en tal farsa. Todo había comenzado con una simple mañana de lunes. Hace 6 años, todo era diferente. Apenas comenzaba mi vida adulta. Terminé la universidad, conseguí un trabajo en una gran empresa y por primera vez sentí el sabor de la independencia. El trabajo me absorbía por completo y en la rutina diaria no había espacio para reflexiones profundas sobre el futuro. Pablo apareció de repente, en una fiesta corporativa por el cierre de un gran trato. Era de la empresa asociada, seguro de sí mismo, reservado, uno de esos hombres que no dicen nada innecesario, pero que inmediatamente atraen la atención. Comenzamos a charlar. Luego hubo otro almuerzo casual, un par de reuniones de trabajo, y después no supe cuándo todo esto se convirtió en algo más. He estado observándola desde hace tiempo, dijo Pablo extendiéndome una copa. Es la única aquí que realmente trabaja y no solo finge. A diferencia de usted, ¿verdad? Acepté la copa y no pude evitar ser sarcástica. Él se rió, y esa risa me pareció sorprendentemente sincera. Buen punto. Por cierto, soy Pablo. Sofía. Nuestra conversación se alargó hasta el final de la noche. Hablamos de todo, desde política hasta películas favoritas. Pablo resultó ser culto, con buen sentido del humor, y lo más importante, sabía escuchar. No me di cuenta de cómo pasó el tiempo y solo reaccioné cuando la seguridad comenzó a insinuar que era hora de irse. ¿Le gustaría que la acompañara?, preguntó él, ayudándome a ponerme el abrigo. Normalmente rechazaba este tipo de ofrecimientos de hombres, prefiriendo mantener distancia con los colegas, pero esta vez algo me impulsó a aceptar. En la calle hacía frío y caía una ligera nevada. Caminamos por la Moscú nocturna y la ciudad parecía mágica. Pablo hablaba sobre su trabajo, sus planes, y poco a poco la conversación se tornó más personal. ¿Tienes familia?, le pregunté cuando nos detuvimos frente a mi edificio. No, no se dio. Se detuvo un momento. Estuve casado, pero me divorcié hace 3 años. No tengo hijos. Algo en su tono me hizo no preguntar más. En ese momento no le di importancia. Solo pensé que era un tema doloroso para él. ¿Y tú, Sofía? ¿Por qué una chica tan hermosa sigue sola? El trabajo me consume todo el tiempo. Sonreí. Y aún no he encontrado a alguien con quien quiera compartirlo. Tal vez eso cambie, dijo, ofreciéndome su tarjeta. Llámame si deseas continuar la conversación. No llamé al día siguiente, ni al siguiente. Pensé que solo había sido un coqueteo pasajero, algo sin importancia. Pero Pablo fue persistente. Una semana después, me encontró en la oficina. Entiendo el mensaje, dijo sonriendo, pero no quiero rendirme sin luchar. Una cena. Si es aburrido, no volveré a molestar. Algo en su determinación me convenció. Acepté. La cena en un pequeño restaurante italiano
se convirtió en la cita más memorable de mi vida. Pablo era atento, ingenioso y, lo más importante, parecía genuinamente interesado en lo que decía y pensaba, más que en mi apariencia. Al final de la noche, me di cuenta de que no quería que esto terminara. ¿Sabes qué me sorprendió de ti?, preguntó cuando salimos del restaurante. No intentas demostrar nada a nadie. Simplemente conoces tu valor. Nuestra relación avanzó rápidamente. En un mes, ya no podía imaginar mi vida sin las llamadas y encuentros diarios con Sergio. Me rodeó de un cariño que nunca había conocido antes. Me traía desayuno a la cama, regalaba flores sin motivo y planeaba sorpresas para el fin de semana. A su lado, me sentía especial, única. Cuando 3 meses después de comenzar nuestra relación, me propuso matrimonio, no dudé ni un segundo. Sentía que lo conocía de toda la vida. ¿No temes que estemos apresurándonos?, le pregunté cuando la primera euforia se calmó un poco. Solo temo una cosa: perderte, respondió Pablo besando mis manos. A mi edad, ya no te equivocas en estas cosas. Decidimos casarnos en 2 meses. Una ceremonia íntima, solo para los más cercanos. Pablo sugirió que conociera a su madre antes de la boda, y acepté, aunque sentía algo de nerviosismo. Ana vivía en un amplio apartamento en un antiguo edificio en el centro de la ciudad. Cuando entramos, nos recibió en la entrada una mujer elegante de casi 60 años, con una postura perfecta, un peinado impecable y una mirada penetrante de ojos castaños claros, como los de su hijo. Por fin Pablo trae a su elegida, sonrió ella, aunque su sonrisa no llegó a sus ojos. Pasen, queridos. En la sala todo respiraba un lujo anticuado. Muebles antiguos, candelabros de cristal y pesadas cortinas. Mientras tomábamos té en tazas de porcelana, mi suegra me bombardeó con preguntas sobre mi familia, educación y planes de carrera. Respondía con detalle, tratando de causar una buena impresión, pero con cada respuesta sentía cómo la atmósfera se volvía más tensa. ¿Y los niños están en sus planes?, preguntó ella, dejando la taza a un lado. Mamá, aún no hemos hablado de eso, intervino Pablo. ¿Por qué no? Es una pregunta muy importante, me miró fijamente. En nuestra familia siempre hemos valorado la continuidad. No debemos interrumpirla. Creo que tendremos hijos, respondí con cautela. Pero primero nos gustaría vivir para nosotros, fortalecer nuestra relación. Se puede fortalecer una relación incluso con hijos, cortó Ana. A tu edad, yo ya estaba criando a Sergio. Sentí que me sonrojaba. Pablo apretó mi mano bajo la mesa, dándome a entender que me apoyaba. Mamá, los tiempos han cambiado. Dolores y yo tenemos nuestros propios planes y decidiremos cuándo tener hijos. Ana frunció los labios, pero cambió de tema. Después de eso, la conversación se volvió menos tensa, aunque el malestar persistió. Al despedirnos, ella abrazó a su hijo con fuerza y me asintió fríamente. Espero que hagas feliz a Sergio, dijo con un tono que dejaba entrever sus dudas. De camino a casa, le pregunté a Sergio si su madre siempre era así con sus parejas. Solo está preocupada, suspiró él. Mi divorcio fue un golpe para ella. Siempre soñó con tener nietos. ¿Y por qué no tuvieron hijos tú y tu exesposa? Pablo guardó silencio un rato antes de responder. No se dio. Rosa no pudo quedar embarazada. Algo en su voz me pareció extraño, pero decidí no presionar. Al final, todos tenemos temas dolorosos del pasado. Nuestra boda fue justo como la habíamos soñado, acogedora, cálida, sin excesos. Ana se mantuvo distante pero correcta. Esperaba que con el tiempo nuestras relaciones mejoraran. El primer año de matrimonio fue como un cuento de hadas. Compramos un apartamento amplio en un nuevo complejo, viajamos mucho
y disfrutamos de la compañía del otro. Pablo insistió en que dejara mi trabajo. Su negocio iba en auge y quería que me dedicara al hogar y a mí misma. Al principio me resistí. Mi carrera siempre había sido una parte importante de mi vida, pero luego acepté tomar un descanso. Al fin y al cabo, podría volver al trabajo en cualquier momento. Aproximadamente un año después de la boda, Pablo comenzó a hablar más sobre los niños. «¿Quizás ya es hora de pensar en un bebé?», preguntaba cuando estábamos acostados. «¿Te imaginas qué hermoso bebé tendríamos?». No me oponía, pero sugería esperar un poco más. Me gustaba nuestra vida a solas, y no sentía que estuviera lista para ser madre. Pero Pablo se volvía cada vez más insistente, y su madre insinuaba en cada encuentro que yo estaba evadiendo mis responsabilidades. «Las mujeres modernas se han vuelto muy consentidas», decía ella cuando nos preparábamos para las comidas familiares. En nuestra época, una chica pensaba primero en los hijos y no en divertirse. Pablo rara vez me defendía en esas conversaciones, y eso comenzaba a preocuparme. Notaba cómo nuestras relaciones cambiaban poco a poco. Él se volvía más irritable, podía responder de manera brusca a una pregunta inocente, y a veces se quedaba en silencio durante largos ratos, sumido en sus pensamientos. Cuando finalmente acepté que era hora de intentar tener un hijo, Pablo se mostró muy feliz. Decidimos dejar de lado los métodos anticonceptivos y comenzamos a planificar activamente el embarazo. Cambié mi alimentación, empecé a tomar vitaminas y visité regularmente al ginecólogo. Sin embargo, los meses pasaban y el embarazo no llegaba. «Quizás deberíamos hacernos un chequeo», sugerí después de medio año de intentos fallidos. «Ver si todo está bien con nosotros». Pablo se enojó inesperadamente. «Yo estoy bien», respondió de forma tajante. «Si hay problemas, claramente no son de mi parte». Era la primera vez que me hablaba así. Estaba sorprendida por su reacción, pero lo atribuía al cansancio y al estrés. Un par de días después, Pablo se disculpó y aceptó que ambos deberíamos hacernos un examen. Yo fui primero al especialista en reproducción. Después de una serie de análisis y ecografías, el médico me dijo que no había patologías. Estaba completamente sana y podía concebir. Ahora era el turno de Sergio, pero él siempre encontraba excusas para posponer la visita al médico. Ya fuera un viaje de trabajo, una reunión importante o simplemente un malestar. Eso me preocupaba, pero traté de no presionar. Mientras tanto, Ana se volvía cada vez más impaciente. En cada encuentro preguntaba si estaba embarazada, y cada vez que le respondía que no, me miraba con decepción. «Sabes, Dolores», me dijo una vez, cuando estuvimos a solas, «si una mujer no puede darle un hijo a un hombre, tarde o temprano él encontrará a alguien que sí pueda». Me quedé atónita ante su franqueza, pero intenté mantener la calma. «Ana, me hice un chequeo. Estoy bien. Si hay problemas, no son de mi parte». «Todos dicen lo mismo», respondió con desdén. «Pablo es un hombre sano. La problemática definitivamente no está en él». Algo en su seguridad me inquietó. Era como si supiera algo que yo ignoraba. Cuando le conté a Sergio sobre esta conversación, él simplemente se encogió de hombros. «Conoces a mi madre, siempre dramatiza. No le prestes atención». Pero no podía ignorarlo. La tensión en nuestra casa aumentaba. Pablo comenzaba a quedarse más tiempo en el trabajo. Hacíamos el amor cada vez con menos frecuencia, y cuando sucedía, él parecía distante, como si solo cumpliera con una obligación. Sentía que lo estaba perdiendo, pero no entendía por qué. En nuestro tercer aniversario de bodas, Pablo me sorprendió con un regalo inesperado: una cita en una costosa clínica de salud reproductiva. «Te he agendado para un chequeo completo», dijo mientras me entregaba el sobre.
los mejores especialistas y la tecnología más avanzada. Ellos nos ayudarán a resolver el problema. Pero ya me hice un chequeo, dije desconcertada. Estoy bien. Quizás deberías hacerte un chequeo. Me hice los análisis, me interrumpió. Mi espermograma está perfecto. Está claro que el problema no está en mí. ¿Cuándo tuviste tiempo? No recuerdo que hayas ido al médico. No importa. Lo importante es que por mi parte todo está bien. Algo en su tono me hizo dudar, pero accedí a hacerme otra revisión. Los resultados fueron los mismos que antes. Estoy completamente sana. Cuando le pedí a Sergio que me enseñara sus resultados, se enfadó. ¿No confías en mí? Confío en ti, pero quiero ver el informe del médico con mis propios ojos. No tengo ningún informe, levantó la voz. Me han dicho verbalmente que todo está bien. Fue el primer conflicto serio en nuestro matrimonio. Nos gritamos, nos dijimos cosas hirientes. Yo le acusaba de ser reservado y él me acusaba de desconfiar. Al final, Pablo dio un portazo y no volvió hasta la mañana siguiente. Cuando regresó, estaba abatido y me pidió perdón. Me estoy comportando como un idiota, dijo mientras me abrazaba. Es solo que deseo mucho tener un hijo, y estos continuos fracasos me están volviendo loco. Lo perdoné y decidimos tomarnos un descanso en nuestros intentos por concebir un hijo. Quizás los dos necesitábamos relajarnos y dejar de obsesionarnos con el problema. Durante un tiempo todo fue bien. Volvimos a estar unidos. Hablábamos mucho, reíamos, como al principio de nuestra relación. Pero la calma no duró mucho. Una noche volví a casa antes de lo habitual y encontré a Sergio hablando por teléfono de forma extraña. Hablaba en voz baja, de espaldas a la ventana, pero oí claramente: no te preocupes, ella no se da cuenta de nada. Pronto se resolverá todo. Al verme, interrumpió bruscamente la conversación y fingió que no había pasado nada. Cuando le pregunté con quién estaba hablando, me respondió que con un compañero de trabajo sobre asuntos laborales. Fingí creerle, pero una voz interior me decía que algo no estaba bien. Esa noche tardé mucho en conciliar el sueño. Por primera vez, pensé seriamente en la posibilidad de que Pablo me estuviera engañando. Quizás tenía otra mujer desde hacía tiempo, o incluso un hijo con ella. ¿Y si todo eso de nuestra infertilidad era solo una forma de distraerme de la verdad? Al día siguiente, decidí revisar el teléfono de mi marido por primera vez en mucho tiempo. Antes ni se me había ocurrido, ya que confiaba plenamente en él. Pero ahora las sospechas no me dejaban tranquila. No encontré nada comprometedor en su teléfono, pero noté que algunos mensajes y llamadas habían sido borrados. Había espacios en blanco en la lista de contactos, como si alguien hubiera borrado el historial. Esto solo reforzó mis sospechas. Decidí indagar más y un día, cuando Pablo se olvidó en casa su maletín del trabajo, encontré en él una carpeta con documentos médicos. Me temblaban las manos al abrirla. Dentro había un informe del urólogo de hacía 3 años. El diagnóstico me golpeó como un rayo. Azospermia. Ausencia total de espermatozoides en la eyaculación. Pablo era estéril. De repente, todas las piezas del rompecabezas se encajaron. Su renuencia a hacerse un examen, su extraño comportamiento, las insinuaciones de mi suegra, incluso el divorcio de su primera esposa. Él sabía desde el principio que no podía tener hijos, pero me lo ocultó, haciéndome creer que el problema estaba en mí. No sabía qué hacer con esa información. Una confrontación podría destruir nuestro matrimonio, pero tampoco podía callarme. La traición era demasiado grave. Decidí darle a Sergio la oportunidad de contar la verdad y con delicadeza le comenté que tal vez deberíamos volver a hacernos un examen juntos. Estoy cansado de estas conversaciones, estalló. ¿Cuánto tiempo más? Si no puedes quedarte embarazada,
acéptalo. Su reacción solo confirmó mis sospechas. Estaba deliberadamente echándome la culpa de nuestra infertilidad, sabiendo la verdad. Era cruel e injusto. ¿Por qué estás tan seguro de que el problema soy yo?, le pregunté, tratando de hablar con calma. ¿Y quién más podría ser?, me miró desafiante. ¿Quizás en ti? Imposible. Estoy completamente sano. Saqué los documentos que había encontrado y los puse delante de él. ¿Qué es esto?, palideció. Ya lo sabes. Tu diagnóstico. Eres estéril, Pablo. Y lo sabías desde el principio. Miró los papeles durante unos segundos, y luego su rostro se deformó por la ira. ¿Has estado husmeando en mis cosas?, gritó. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves tú a mentirme todos estos años? Yo también alcé la voz. ¿A dejarme pensar que me pasa algo? ¿A someterme a interminables pruebas? ¿A escuchar las insinuaciones de tu madre? De repente, se derrumbó y se sentó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. No lo entiendes, dijo con voz temblorosa. Tenía miedo de perderte. ¿Qué mujer querría a un hombre que no puede darle hijos? Yo lo querría, si hubieras sido sincero conmigo desde el principio. Esa noche hablamos durante mucho tiempo. Pablo confesó que se había enterado de su infertilidad antes de conocernos. Su primera esposa lo había abandonado precisamente por ese motivo. Temía que yo hiciera lo mismo, por lo que decidió ocultarme la verdad. Pensé que con el tiempo te resignarías a que no pudiéramos tener hijos y que simplemente viviríamos los dos juntos, dijo entre lágrimas. O tal vez adoptaríamos un niño. ¿Y tu madre? ¿Lo sabe? Él asintió con la cabeza. Lo sabe. Y por eso se comporta así contigo. Te culpa de que no vaya a tener nietos. Esa confesión fue la gota que colmó el vaso. Me sentí traicionada no solo por mi marido, sino por toda su familia. Me habían jugado una mala pasada, haciéndome sentir inferior. Al día siguiente, recogí mis cosas y me mudé a casa de una amiga. Necesitaba tiempo para pensar en todo. Pablo me llamaba y me escribía todos los días, suplicándome que volviera, prometiéndome que todo cambiaría. Pero yo no estaba segura de poder volver a confiar en él. Una noche llamaron a la puerta del piso de mi amiga. En el umbral estaba Ana. «Tenemos que hablar», dijo sin preámbulos. La invité a pasar, aunque lo que más me apetecía era cerrarle la puerta en las narices. «Estás destrozando una familia», comenzó a decir cuando nos sentamos en el salón. «Pablo está sufriendo. Él te quiere». «Si me quisiera, no me habría mentido durante años», respondí. «Tenía miedo de perderte. ¿No es eso una prueba de amor?» «Es una prueba de egoísmo, no de amor». Ana suspiró. «Escucha, Sofía. Entiendo tu decepción, pero piensa en el futuro. Pablo es un hombre acomodado. Tiene su propio negocio. Con él no te faltará de nada. Y se pueden adoptar niños». «No se trata del dinero ni de los hijos», negué con la cabeza. «Se trata de la confianza. ¿Cómo puedo estar con alguien que me miente tan fácilmente? ¿Qué más me está ocultando?» «Todos los hombres ocultan algo», sonrió. «Es su naturaleza. Pero Pablo te quiere de verdad. Dale otra oportunidad». Pensé mucho después de que se fuera. Una parte de mí todavía amaba a Sergio. Habíamos vivido juntos 5 años, y no todo ese tiempo había sido malo. Había habido momentos felices y un afecto sincero. Pero ¿podría olvidar su traición? Una semana después, accedí a quedar con él en una cafetería. Parecía demacrado, con ojeras. «No he dormido desde el día que te fuiste», dijo, apretándome la mano. «Sofía, fui un idiota. Debería haberte contado la verdad desde el principio». «¿Por qué no lo hiciste?», le pregunté. «Por miedo. Cuando Rosa me dejó, quedé destrozado. Y entonces apareciste tú, guapa, inteligente,
exitosa. Temía que no quisieras unir tu vida a la de un hombre estéril. Ni siquiera me diste la oportunidad de decidir por mí misma. Lo sé, y cada día me castigo por ello. Me miró a los ojos. Sofía, te juro que no habrá más mentiras. Te contaré todo lo que quieras saber. Solo danos otra oportunidad. Yo dudaba. Una parte de mí quería creerle, pero otra parte recordaba los años de engaños. Necesito tiempo, dije finalmente. Y si vuelvo, todo será diferente. Sin manipulaciones, sin presiones, sin secretos. Lo que tú quieras, dijo él radiante. Cambiaré, te lo prometo. Un mes después volví a casa. Pablo cumplió su palabra. Era sincero, atento, y ya no sacaba el tema de los hijos. Incluso empezamos a ir a un psicólogo familiar para recuperar la confianza. Poco a poco, nuestra relación empezó a mejorar. Para nuestro 5º aniversario de boda, decidimos organizar una pequeña fiesta e invitar a nuestros amigos y familiares más cercanos. Quería que ese día simbolizara un nuevo comienzo para nosotros. El día de la fiesta todo iba de maravilla. Los invitados se divertían. El ambiente era cálido y distendido. Incluso Ana parecía menos tensa de lo habitual. Empecé a creer que nuestra familia realmente se estaba recuperando. Y entonces ocurrió algo que no podía prever. Después de varias copas de champán, Pablo se levantó para brindar. Comenzó con bonitas palabras sobre nuestro amor, sobre lo agradecido que me estaba por estos 5 años. Y entonces, de forma totalmente inesperada, su tono cambió. Sabéis, Dolores y yo hemos pasado por muchas cosas, dijo alzando la voz, especialmente este último año. No todo el mundo puede entender por lo que pasa una familia cuando la esposa no puede tener hijos. Me quedé paralizada con la copa en la mano, sin poder creer lo que oía. ¿Qué estaba diciendo? Quiero que todos lo sepáis, continuó Pablo, dirigiéndose a los invitados, que se habían quedado en silencio. Sofía es estéril. Llevamos años intentando tener un hijo, pero no hay manera. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando las palabras de Sergio quedaron suspendidas en el aire. Los invitados se quedaron en silencio y sus ojos se posaron en mí, algunos con lástima, otros con incomodidad. Yo no podía moverme, como si me hubiera convertido en piedra. Era una traición en estado puro, sobre todo después de todas nuestras conversaciones, terapias y promesas. Y a pesar de eso, sigo queriéndola, añadió Pablo con falsa nobleza en la voz, porque el amor verdadero está por encima de esas circunstancias. Ana se levantó de su asiento, sosteniendo la copa. Sus ojos brillaban de triunfo mientras miraba a los invitados, que se habían quedado en silencio. Sí, mi hijo es un verdadero hombre, sonrió mirándome. No todo el mundo es capaz de aceptar a una mujer con tal defecto. Una verdadera mujer da a luz. ¿Y tú quién eres? La habitación se quedó tan silenciosa que podía oír mi propia respiración. El tiempo parecía haberse detenido. Miré a esas 2 personas, mi marido y su madre, y comprendí que nunca cambiarían. Todos esos meses de reconciliación, todas las promesas, todo era mentira. Seguían viéndome como culpable, como inferior, como alguien a quien se podía humillar delante de los demás. Algo dentro de mí se rompió definitivamente, pero al mismo tiempo nació un nuevo sentimiento, una fría determinación. Dejé lentamente la copa sobre la mesa. Mis manos ya no temblaban. Sabía lo que tenía que hacer. Gracias por tu sinceridad, querido. Mi voz sonaba inesperadamente tranquila. Ya que hoy hemos decidido revelar todos los secretos familiares, creo que yo también tengo algo que compartir. Me levanté y me dirigí a mi bolso, que estaba sobre la cómoda. Pablo me miró con perplejidad, pero también con la complacencia de quien cree haber ganado. Ana palideció ligeramente
al ver mi determinación. «Creo que ya basta de conversaciones personales», comenzó ella. «Volvamos a la fiesta». «No, Ana», negué con la cabeza mientras sacaba una carpeta del bolso. «La fiesta acaba de empezar». Volví a la mesa y puse delante de mí la delgada carpeta con los documentos que había preparado durante varios días, sin saber si alguna vez me sería útil. Ahora había llegado el momento. «Saben, queridos invitados», miré a todos los presentes, «mi marido tiene razón en una cosa. Nuestra familia no puede concebir un hijo de forma natural. Pero se le han escapado algunos detalles». Abrí la carpeta y saqué el primer documento. El informe médico de Sergio de hace 3 años. Aquí está el informe del urólogo. Levanté la hoja para que todos pudieran verla. A Sergio le diagnosticaron azoospermia, es decir, ausencia total de espermatozoides. En otras palabras, mi marido es estéril. Y él lo sabía desde siempre, incluso antes de conocernos. El rostro de Sergio se contrajo por la ira y el miedo al mismo tiempo. Se abalanzó hacia mí, pero su amigo, que estaba sentado a su lado, lo detuvo. «¡Es mentira!», gritó. «Ella ha falsificado los documentos». «Si es mentira», me mantuve sorprendentemente tranquila. «¿Por qué nunca te hiciste un examen delante de mí? ¿Por qué nunca me mostraste los resultados? ¿Y por qué te dejó tu primera esposa?». Ana se levantó de su asiento, su rostro palideció y sus labios se fruncieron en una delgada línea. «¡Qué absurdo!», exclamó. «Pablo, diles a todos que eso no es cierto». Pero Pablo permaneció en silencio. Sabía que lo habían pillado, y ahora su rostro reflejaba pánico. «Y aquí está el resultado de mi examen», saqué el segundo documento. «Completamente sana. Capaz de concebir». Lo han confirmado 3 especialistas independientes. La habitación se quedó tan silenciosa que se podía oír el tic-tac del reloj de pared. Saqué el último documento de la carpeta y lo puse sobre la mesa delante de todos. Pero lo más interesante de esta historia no son los informes médicos. Mi voz se volvió más firme. Lo más interesante es que he decidido adoptar un niño. Yo sola. Sin tu conocimiento, Pablo. Y aquí está el certificado de nacimiento. Fue un momento en el que el tiempo pareció detenerse. Vi cómo cambiaba la expresión de Sergio, pasando de la ira a la perplejidad, y de la perplejidad al miedo. Ana se quedó paralizada, con la boca entreabierta, incapaz de articular palabra. Los invitados se miraban entre sí, completamente desconcertados. «¿Qué certificado?», logró articular Pablo. «¿De qué estás hablando?». Me senté en mi sitio y puse las manos sobre la mesa, mirándolo directamente a los ojos. «¿Recuerdas que hace 6 meses fui a visitar a mi madre a Novosibirsk? En realidad, volé a San Petersburgo, a visitar a mi amiga Isabel, que trabaja en los servicios sociales. Ella me habló de un niño pequeño que necesitaba una familia. Su madre había muerto al dar a luz y se desconocía quién era su padre. El bebé solo tenía 2 semanas. Hice una pausa, recordando el momento en que vi por primera vez su carita en la cuna del hospital. Mi corazón se encogió y supe que no podría irme sin él. Empecé a reunir los documentos inmediatamente después de nuestra gran pelea, cuando se descubrió la verdad sobre tu infertilidad. No sabía si volvería contigo, pero sabía con certeza que quería ser madre. Y por extraño que parezca, fue precisamente tu mentira lo que me empujó a tomar esta decisión. No podías adoptar a un niño sin mi consentimiento. Pablo dio un puñetazo en la mesa. Soy tu marido. Es cierto, pero no lo adopté. Lo miré directamente a los ojos. Solicité la tutela como madre soltera. Legalmente, este niño es solo mío. Ana por fin recuperó la voz. Es indignante. Nos has estado engañando todo este tiempo.
Me volví hacia ella y por primera vez en todos los años que nos conocíamos, en mi mirada no había miedo ni deseo de complacerla. ¿Acaso tú no me engañaste, Ana? ¿Acaso no sabías el diagnóstico de tu hijo? ¿No le animaste a culparme a mí, haciéndome sentir inferior? Ella retrocedió como si le hubiera golpeado. Eso es diferente. Estábamos protegiendo a la familia. No, negué con la cabeza. Estabais protegiendo vuestra mentira y vuestro derecho a humillarme. Volví a dirigirme a los invitados, muchos de los cuales se sentían claramente incómodos al ser testigos de un drama familiar. Pido disculpas por esta escena. No tenía previsto nada parecido hoy. Pero cuando te humillan públicamente y te acusan de algo de lo que no eres culpable, bueno, a veces la verdad es la mejor defensa. Mi amiga Lucía, que estaba sentada entre los invitados, se levantó y se acercó a mí, poniéndome la mano en el hombro en señal de apoyo. ¿Dónde está ahora el niño?, preguntó en voz baja. Con mi madre, respondí. Llegó hace 3 días y me está ayudando. ¿Has traído a un niño ajeno a mi casa? Pablo parecía como si lo hubieran traicionado de la forma más terrible. ¿Sin mi conocimiento? No, Pablo. He alquilado un piso cerca de aquí. El pequeño Miguel vive allí con mi madre. Paso varias horas al día con él, mientras tú te quedas hasta tarde en el trabajo. ¿Y cuánto tiempo lleva esto? Su voz temblaba. 2 meses. Esperaba el momento adecuado para contártelo. Esperaba poder explicártelo con calma, que lo entenderías y tal vez aceptarías a este niño como tuyo. Pero después de lo de hoy, extendí los brazos. Después de lo de hoy, entiendo que eso es imposible. Se produjo un silencio incómodo. Los invitados comenzaron a mirarse entre sí, sin saber cómo reaccionar. Creo que es hora de irnos, dijo uno de los amigos de Sergio, y los demás asintieron, levantándose apresuradamente. En cuestión de minutos, todos se marcharon, murmurando incómodas felicitaciones por el aniversario y deseando aclarar las cosas. Pronto solo quedamos nosotros 3 en la sala de estar: Pablo, Ana y yo. Has destruido nuestra familia, dijo Pablo entre dientes cuando se cerró la puerta tras el último invitado. Me has avergonzado delante de todos. No, Pablo, negué con la cabeza. Tú mismo has destruido nuestra familia, con tus mentiras, tus manipulaciones, permitiendo que tu madre se burlara de mí durante años. Y hoy, cuando decidiste humillarme públicamente, simplemente pusiste el punto final. Me levanté y empecé a recoger mis cosas. ¿Qué haces?, preguntó él. Me voy, respondí simplemente. Con mi hijo. Y espero que me concedas el divorcio sin complicaciones. No puedes marcharte así sin más, me agarró del brazo. Somos marido y mujer. Aparté su mano con calma. Podemos seguir jugando a ser una familia indefinidamente, Pablo. Pero yo ya no quiero. Estoy harta de fingir. Ana, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó de repente de su asiento. Si te vas ahora, dijo amenazadoramente, no volverás nunca más, y no recibirás nada, ni dinero, ni ayuda. Pablo te ha mantenido todos estos años. Sonreí, pero mi sonrisa no transmitía alegría. Sabes, Ana, hay algo que Sergio y tú no sabéis. Durante todos estos años, mientras él me mantuviera, yo no me quedé de brazos cruzados. ¿Recuerdas esa tienda online de cosmética natural que empecé como hobby hace 3 años? Ahora genera unos ingresos 3 veces superiores al sueldo de tu hijo. Sus caras expresaban tal incredulidad que no pude evitar sentir una pequeña satisfacción. Sí, no presumía de mis logros. Pablo siempre se sentía tan orgulloso de su papel de sostén de la familia que no quería herir su amor propio. Pero ahora que se han caído todas las máscaras, me las arreglaré perfectamente sola, y mi hijo no pasará necesidad.
Pablo se desplomó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Ana se quedó de pie, apoyada en el respaldo de una silla, con una expresión de ira y desconcierto en el rostro. «Te arrepentirás», dijo entre dientes. «Será difícil estar sola con un niño». «Quizás», dije mientras cerraba el bolso, «pero será una vida honesta, sin mentiras, sin humillaciones, sin tener que demostrar cada día mi valía. Y ¿sabes qué? Por primera vez en mucho tiempo me siento realmente libre». Me dirigí hacia la salida, pero me detuve en la puerta y me volví. «Y otra cosa, Pablo». Si te consuela, te quise de verdad. Mucho. A pesar de todo. Después de mi marcha, mi vida dio un vuelco. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Noches sin dormir, con un bebé que lloraba. Intentos desesperados por organizar una nueva vida. Miedo constante a no poder hacerlo. Apenas dormía, siempre atenta a si Miguel se despertaba, si respiraba bien, si todo iba bien. A veces me sentaba junto a su cuna y observaba cómo respiraba, solo para asegurarme de que estaba cerca, vivo, conmigo. «Tienes que descansar», me decía mi madre en voz baja cuando, una vez más, no me acostaba hasta la mañana siguiente. «Yo me quedaré con Miguel. Ve a acostarte al menos una hora». Ella se quedaba conmigo, como un ancla en un mar embravecido. Mientras yo intentaba construir una nueva realidad, mi madre preparaba caldos, planchaba diminutos bodys y se sentaba a mi lado cuando lloraba en silencio para no despertar a mi hijo. Al mismo tiempo, se tramitaba el divorcio y se trabajaba en el negocio. El proceso de divorcio se prolongó mucho. Pablo no quería dejarme marchar sin más. Al principio intentó recuperarme. Llamaba todos los días, 10 veces al día. Dejaba mensajes de voz llenos de histeria y arrepentimiento. A veces incluso se quedaba en silencio al otro lado del teléfono, como si no supiera por dónde empezar. «Te echo de menos», oí una vez a las 3 de la madrugada. «No te imaginas cuánto. Me da igual todo. Vuelve, te lo ruego». Me enviaba flores, enormes ramos de rosas que yo dejaba junto al contenedor de basura del portal. Venía al piso de alquiler y se quedaba debajo de las ventanas con cara de culpabilidad. «Lo entiendo todo», gritó una vez, cuando yo iba con el cochecito a la tienda. «Perdóname, soy un idiota. Estoy dispuesto a aceptar al niño. He cambiado. Todo será diferente, de verdad». Yo solo pasé de largo en silencio. Sus palabras ya no tenían peso. Antes vivía de promesas, ahora de hechos. «¿No me crees?», me gritó a la espalda. «Te quiero». Me detuve un segundo, me di la vuelta y le dije en voz baja: «Y yo me creo a mí misma y a mi hijo». Después de eso, desapareció durante un par de semanas. Pero yo sabía que eso no era el final. Él no es de los que saben perder con dignidad. Cuando quedó claro que no iba a volver, su táctica cambió radicalmente. Dejó de llamarme para suplicarme. Desaparecieron los mensajes de voz. Dejó de traerme flores. El arrepentimiento dio paso a un frío cálculo. «Bueno, si no quieres hacerlo por las buenas», dijo en su último mensaje, «entonces prepárate. Te arrepentirás de haber elegido la guerra». Todo empezó con pequeñas cosas. Primero exigió los documentos del negocio, alegando que había aportado sus ideas al inicio del proyecto. Luego empezó a difundir rumores, diciendo que yo me comportaba de forma inadecuada, que estaba agotada, que era incapaz de tomar decisiones y que en general, sin él, no habría conseguido nada. «Te demandaré», me dijo en una conversación telefónica que por estupidez acabé aceptando. «Tengo todos los motivos. Eres madre soltera, con un horario inestable y unos ingresos inciertos. Demostraré que no estás en condiciones de mantener a un hijo». «¿Hablas en serio?», le pregunté con los labios resecos. «¿Quieres llevarte a Miguel?».
Ese mismo Miguel al que ni siquiera has reconocido, no importa. Haré que tú misma me lo entregues, o pagarás por tu tranquilidad. Sabía que legalmente no tenía ningún derecho sobre el niño. No había reconocido la paternidad, no había participado en el embarazo, no había acudido a las primeras revisiones. Era simplemente un extraño. Pero los negocios eran otra cosa. En eso íbamos de la mano. Ahí podía hacerme daño. Si empiezas a compartir la empresa conmigo, me dijo una vez, simplemente se desmoronará. Piensa en el futuro, piensa en el niño. ¿Quién te dará de comer si me llevo a los clientes? Escuché apretando los dientes. Algo temblaba en mi pecho. No era miedo, sino rabia. Una furia desenfrenada y fría. «Sabes, Pablo», respondí en voz baja, «si quieres jugar sucio, no te ofendas cuando yo empiece a jugar de verdad». Él se rió al teléfono. Pero no por mucho tiempo. A los pocos días, su número estaba bloqueado. A continuación, su abogado recibió una carta de mi abogado. Una noche, cuando Miguel por fin se durmió después de mucho balancearse, sonó el timbre. En la puerta estaba Ana, por primera vez desde aquella memorable noche de aniversario. «Tenemos que hablar», dijo sin preámbulos, entrando en el apartamento. La dejé pasar en silencio, preparándome para una nueva avalancha de reproches y amenazas. Pero lo que sucedió a continuación me sorprendió. «He venido a pedirte que te ablandes», dijo cuando nos sentamos en el salón. «Pablo, está sufriendo mucho». «Él mismo eligió este camino», respondí secamente. «Lo sé, y yo también tengo la culpa», bajó la mirada. «Siempre quise tener nietos. Cuando me enteré del diagnóstico de Sergio, fue como un golpe. Todos mis sueños se derrumbaron. Y yo le obligué a ocultarlo. Le convencí de que ninguna mujer le aceptaría así. Me quedé en silencio, sorprendida por esa repentina sinceridad. Cuando apareciste tú, tan guapa, exitosa, independiente, me asusté de que lo dejaras en cuanto supieras la verdad, y decidí que era mejor que pensaras que el problema eras tú, para que te sintieras obligada a quedarte. Eso es cruel, dije en voz baja. Durante años me hiciste sentir inferior. Lo sé. Y ahora veo lo equivocados que estábamos. Me miró con una inesperada súplica en los ojos. Pero entiéndelo, yo protegía a mi hijo, lo único que tengo. Proteger no significa fomentar la mentira y la manipulación. Sí, ahora lo entiendo, suspiró. Sofía, no te pido que vuelvas con él, solo no le quites todo. El negocio es su vida. Si reclamas tu parte, la empresa podría no sobrevivir. Sonreí. No conoces a tu hijo tan bien como crees, Ana. Su empresa es una ficción. Durante los últimos 2 años, solo se ha mantenido gracias a mis inversiones y mis contactos. Se puso pálida. ¿Qué? Sí. Pablo es un gerente talentoso, pero un pésimo financiero. Hace 3 años estuvo a punto de ir a la quiebra. Me enteré por casualidad y le ofrecí mi ayuda. Mi dinero, mis contactos. Aceptó, pero insistió en que todo quedara en secreto. No quería que ni siquiera tú supieras lo dependiente que es de su esposa. No puede ser, sacudió la cabeza. Siempre decía que el negocio iba muy bien. Mentía, como mentía sobre muchas otras cosas. A Lyudmila Sergeyevna se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Y ahora qué va a pasar? No lo sé, respondí con sinceridad. Pero no voy a arruinarlo, si es eso lo que piensas. Solo quiero un reparto justo, recuperar lo que invertí y empezar de cero. De repente, se levantó y se acercó a la cuna, donde dormía Miguel. Lo miró en silencio durante unos minutos, y luego dijo en voz tan baja que apenas pude oírla. Podría ser mi nieto. Podría, asentí, si Sergio y usted hubieran elegido la honestidad en lugar de la manipulación.
Se volvió hacia mí y vi en sus ojos algo que nunca antes había notado: dolor sincero y arrepentimiento. ¿Me permitirás verlo de vez en cuando?, preguntó con incertidumbre. No como abuela, simplemente como una conocida. Esa pregunta me pilló desprevenida. Después de todo lo que había pasado, no esperaba que Ana quisiera tener nada que ver con mi hijo adoptivo. Lo pensaré, respondí tras una pausa. Pero primero tenemos que terminar con el divorcio, de forma limpia y sin conflictos innecesarios. Ella asintió y se dirigió hacia la salida. En la puerta se dio la vuelta y dijo: «Sabes, eres una mujer fuerte, Sofía, mucho más fuerte de lo que pensaba. Y lo siento, de verdad lo siento». Después de que se marchara, me quedé sentada junto a la cuna de Miguel durante mucho tiempo, mirando su rostro sereno. Él no sabía nada del drama que se había desatado a su alrededor. Para él, el mundo era sencillo y comprensible. Si tenía frío, le abrigaban. Si tenía hambre, le daban de comer. Si tenía miedo, le abrazaban. Y precisamente en esa sencillez residía la mayor sabiduría. Al día siguiente llamé a mi abogado y le propuse a Sergio un acuerdo amistoso, justo para ambas partes. Para mi sorpresa, aceptó sin discutir. Al parecer, la conversación con su madre le había hecho darse cuenta de la realidad de la situación. Un mes después tuvo lugar la vista final de nuestro caso. Sergio y yo nos encontramos en la misma sala por primera vez en mucho tiempo. Había adelgazado y parecía cansado, pero se comportaba con dignidad. Cuando el juez anunció que el matrimonio quedaba disuelto, me miró fijamente, con una mirada en la que se reflejaba toda una gama de emociones: arrepentimiento, dolor, restos de amor y reconocimiento de la derrota. Después de la sesión, se acercó a mí en el pasillo del tribunal. «¿Puedo hablar contigo?», a solas. Mi abogado me miró con curiosidad, pero yo asentí con la cabeza. «No pasa nada, puedo hacerlo». Salimos a la calle y caminamos en silencio hasta un pequeño parque frente al edificio del tribunal. Era un cálido día de primavera. Las lilas estaban en flor y el aire estaba impregnado de su aroma. «¿Cómo está Miguel?», preguntó Pablo de repente cuando nos sentamos en el banco. «Bien», respondí, sorprendida por su interés. «Está creciendo, empieza a darse la vuelta sobre su barriga. Sonríe mucho». Él asintió con la cabeza, mirando a lo lejos. «Quería pedirte perdón», dijo finalmente, «por todo, por mentirte, por no respetarte lo suficiente como para ser sincero, y sobre todo por aquella noche, en nuestro aniversario. Estaba borracho y dolido, pero eso no es excusa». «¿Por qué lo hiciste?», pregunté, mirando su perfil. «Después de todas nuestras conversaciones, después de la terapia». «¿Por qué?». Se quedó callado un rato, ordenando sus pensamientos. «Pensé que podría cambiar. Lo intenté de verdad, pero…». Se encogió de hombros. «Supongo que algunas cosas están muy arraigadas en nosotros. Mi madre siempre me enseñó que un hombre debe ser el jefe, infalible, fuerte. Y cuando sentí que estaba perdiendo el control, que tú te estabas volviendo más fuerte, más exitosa, no supe cómo lidiar con eso. Era más fácil volver al viejo guión, hacerte sentir culpable, débil, dependiente». «Eso no es amor, Pablo», dije en voz baja. «Es una relación tóxica». «Lo sé. Ahora lo sé», me miró a los ojos por primera vez. «He estado en terapia durante los últimos meses. He aprendido mucho sobre mí mismo, sobre nosotros, sobre mi madre. Pero parece que es demasiado tarde». «Para nosotros, sí», asentí, «pero no para ti». «Sofía», de repente me tomó de la mano. «No te pido que vuelvas. Sé que es imposible, pero quizá algún día puedas perdonarme». Miré nuestras manos, su mano fuerte que apretaba mis dedos. En otro tiempo,
Ese contacto bastaba para que mi corazón latiera más rápido. Ahora solo sentía una ligera tristeza. «Ya te he perdonado, Pablo», respondí, liberando mi mano con cuidado. «No por ti, sino por mí misma, para seguir adelante sin esa carga. Pero perdonar no significa volver». Él asintió con una sonrisa triste. «Lo entiendo, y valoro tu honestidad. Siempre la he valorado, incluso cuando yo mismo no podía ser honesto». Nos quedamos en silencio, escuchando la ciudad primaveral a nuestro alrededor. El canto de los pájaros, el susurro de las hojas jóvenes, el ruido lejano de los coches. «Tu madre vino a verme», dije finalmente. «Le gustaría ver a Miguel de vez en cuando». Me miró con sorpresa. «¿Y has aceptado?» «Aún no lo he decidido, pero creo que sí, bajo ciertas condiciones». «Ha cambiado mucho desde aquella noche», dijo Pablo pensativo. «Por primera vez en toda mi vida la vi llorar. Creo que se arrepiente sinceramente». «Quizás», me levanté del banco. «Tengo que irme. Miguel se despertará pronto de su siesta». Pablo también se levantó. «¿Podré verlo alguna vez?», preguntó con incertidumbre. Dudé. Una parte de mí quería cortar por lo sano con el pasado y empezar de cero. Pero otra parte entendía que la vida es más complicada, que todo el mundo tiene derecho al perdón, que las personas realmente pueden cambiar. «Quizás», respondí finalmente, «algún día, no como padre, sino como amigo de la familia». Una mirada de gratitud brilló en sus ojos. «Gracias. Es más de lo que merezco». Nos despedimos con un incómodo gesto de asentimiento, sin abrazos ni palabras de más. Lo vi alejarse por el camino, con la espalda recta y su paso familiar, pero algo había cambiado de forma imperceptible. Ya no me parecía el hombre fuerte y seguro con el que me había casado. Ahora veía su verdadero yo, con todas sus debilidades, defectos y miedos. Y de una manera extraña, esa honestidad, aunque tardía, me reconcilió con el pasado. Había pasado un año desde aquel día en el tribunal. Mi negocio prosperaba, Miguel crecía sano y feliz, y yo poco a poco aprendía a vivir una nueva vida, sin estrés constante, sin necesidad de demostrar mi valía, sin relaciones tóxicas. Nos mudamos a un nuevo apartamento, luminoso, espacioso, con un gran balcón y vistas al parque. Mi madre venía a menudo a visitarnos desde Novosibirsk y me ayudaba con Miguel cuando tenía reuniones de trabajo importantes. Y yo, por fin, aprendí a aceptar la ayuda sin considerarla un signo de debilidad. Ana cumplió su palabra. No intentó imponerse, pero una vez al mes venía a visitarnos, siempre llamando antes y pidiendo permiso. Traía juguetes para Miguel, se comportaba con tacto y nunca mencionaba el pasado. Veía cómo se transformaba junto al niño. La severidad desaparecía de su rostro, sus ojos se volvían más cálidos y en sus labios aparecía una suave sonrisa que nunca antes había visto. Pablo también había cambiado. Después del divorcio, vendió la empresa y empezó de nuevo. Abrió una pequeña consultoría que, según los rumores, estaba teniendo bastante éxito. Nos veíamos poco, principalmente para tratar cuestiones relacionadas con los últimos trámites legales de nuestro divorcio. Pero cada vez que nos veíamos, él preguntaba por Miguel, y yo sentía que su interés era sincero. Un día, cuando Miguel cumplió 1 año y medio, decidí dar un paso adelante. Invité a Sergio al parque infantil, donde solíamos pasear los fines de semana. Llegó un poco nervioso, con un gran oso de peluche en las manos. «No estoy seguro de que le guste», dijo avergonzado, mientras me ofrecía el juguete. «No entiendo mucho de cosas de niños». «Lo aprenderás con el tiempo», respondí sonriendo. «Si quieres». Ese día fue el comienzo de una nueva relación, no romántica, ni familiar en el sentido tradicional, sino especial, única. Pablo venía una vez a la semana,
jugaba con Miguel, le leía libros, lo llevaba al tío Vivo. Miguel se encariñó rápidamente con él y gritaba alegremente: «Tío Pablo». Todavía no pronunciaba todos los sonidos cuando aparecía en la puerta. Observaba su relación desde fuera y me sorprendía lo fácil que le resultaba a Sergio desempeñar el papel de amigo, mentor, casi tío, mucho más fácil que el papel de padre, con todas sus responsabilidades y obligaciones. A veces pensaba que quizá eso era lo que le faltaba en nuestro matrimonio, la libertad de ser él mismo, sin la presión de los estereotipos y las expectativas. Mi vida personal también se fue arreglando poco a poco. A través de unos conocidos, conocí a Antonio, un pediatra divorciado con una hija de 10 años. Era todo lo contrario a Sergio, tranquilo, equilibrado, sin pretensiones ni ambiciones. Empezamos a salir con mucha cautela, sin forzar las cosas. Antonio se enamoró de Miguel desde el primer encuentro y el niño le correspondió. Su hija Carmen también se encariñó con mi hijo, le cuidaba con gusto, le leía libros y le enseñaba nuevas palabras. Nuestra relación se desarrolló de forma natural, sin dramas ni complicaciones. Ana me sorprendió con su reacción ante la aparición de Antonio. Esperaba celos, resentimiento, intentos de manipulación, pero ella solo dijo en voz baja en nuestro siguiente encuentro: «Es un buen hombre, y Miguel necesita un padre de verdad». No había amargura en su voz, solo aceptación y tal vez un poco de pesar porque las cosas no hubieran salido de otra manera con su hijo. Cuando Antonio me pidió matrimonio un año después, no lo dudé. Decidimos vivir los tres en mi apartamento, y su hija Carmen se quedaba con nosotros los fines de semana y las vacaciones. Antes de la boda, decidí hablar con Sergio, no por sentido del deber o culpa, sino simplemente porque se había convertido en una parte importante de la vida de Miguel, y quería que todo fuera honesto y abierto. Nos reunimos en el mismo parque, junto al juzgado, donde un año antes habíamos hablado del perdón. Ahora era septiembre, los árboles estaban cubiertos de oro, y las primeras hojas caídas crujían bajo nuestros pies. «Me alegro por ti», dijo cuando le conté lo de la boda. «De verdad, Antonio es un buen hombre». «Gracias», le dije, mirándole atentamente a la cara, buscando rastros de mentira o resentimiento oculto, pero solo vi sinceridad y benevolencia. «¿Crees?», hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, «que podremos seguir comunicándonos así? Me refiero a... me gustaría seguir viéndome con Miguel, si tú me lo permites». «Por supuesto», respondí sin dudarlo. «Tú eres importante para él y creo que Antonio no pondrá ninguna objeción. No es celoso». Pablo sonrió. «Es mejor que yo, en muchos aspectos». «No mejor, simplemente diferente», dije, tocándole la mano de forma inesperada. «Y sabes, me alegro de que sigas formando parte de nuestras vidas. Puede que no sea como habíamos planeado inicialmente, pero quizás sea incluso mejor así». Nos quedamos un rato más hablando de cosas sin importancia: el trabajo, conocidos comunes, planes para el futuro. Y me di cuenta de que, por primera vez desde que nos conocíamos, estábamos hablando con total sinceridad, sin máscaras ni intentos de manipulación. «Yo también tengo noticias», dijo Pablo cuando ya nos íbamos a marchar. «He conocido a alguien. No es nada serio todavía, pero ella sabe mi diagnóstico, lo sabe desde el principio». «Me alegro por ti», le dije con sinceridad. «La verdad hace la vida más fácil, ¿no?» «Sí», asintió con una leve sonrisa. «Es una pena que haya tenido que perderte para darme cuenta de ello». Nuestra boda con Antonio fue tal y como queríamos: modesta, cálida, sin excesos. La ceremonia se celebró en el jardín botánico, entre árboles en flor y flores aromáticas. Miguel,
que ya caminaba con seguridad, fue la estrella principal de la fiesta. Con su trajecito, llevaba con importancia la caja con los anillos, lo que conmovió a todos los invitados. Entre los invitados estaban Pablo y su madre. Él vino con su novia, la simpática bibliotecaria Nadia, que lo miraba con ternura y comprensión. Ana se comportó con dignidad, aunque vi lo difícil que le resultaba ver cómo su ex nuera se casaba con otro. Después de la ceremonia, cuando los invitados se sentaron a la mesa festiva, se acercó a mí. «Te mereces ser feliz», me dijo en voz baja. «Sabes, he pensado mucho en todo lo que ha pasado, y he comprendido que mi principal error no fue defender a mi hijo, sino la forma en que lo hice. Le enseñé a esconderse detrás de la mentira en lugar de encontrar la fuerza para ser honesto. La escuché en silencio, sorprendida por su franqueza. Pero al mirar a Miguel, continuó, mirando al bebé que Antonio sostenía en sus brazos, me doy cuenta de que tengo la oportunidad de arreglarlo todo, de ser mejor, más honesta, más amable, si no por Sergio, que ya ha crecido con todos mis errores, al menos por este pequeño. Siempre serás bienvenida en nuestra casa, respondí, conmovida por sus palabras. Y una persona importante en la vida de Miguel, no como suegra, sino como... Busqué la palabra adecuada, como Ana, sencilla y honesta. Ella asintió con la cabeza, con lágrimas brillando en sus ojos, pero rápidamente se controló y recuperó su dignidad habitual. Esa noche, cuando los invitados se marcharon y Miguel se durmió en su cuna, Antonio y yo salimos al balcón de nuestro apartamento. La ciudad se extendía ante nosotros, luces brillantes, una cálida noche de verano, un cielo estrellado. «¿En qué piensas?», preguntó él, abrazándome por los hombros. «En la vida», respondí, acurrucándome contra él. «En lo extraña que puede ser a veces. A veces, lo que parece una catástrofe abre la puerta a algo mejor. Y las lecciones más dolorosas resultan ser las más valiosas». «Filósofa», dijo bromeando y me besó en la sien. «Yo pienso en cosas más terrenales. Por ejemplo, en cómo le prepararé mañana las papillas a nuestro hijo». «Nuestro hijo». Esas palabras me calentaron el corazón. Desde el principio, Antonio trató a Miguel como si fuera suyo, sin hacer nunca distinciones entre él y su hija de su primer matrimonio. Y había en ello un amor tan natural y espontáneo que a veces pensaba, quizás así es como debe ser una verdadera familia, no la que está unida por lazos de sangre o por un sello en el pasaporte, sino la que se crea cada día de nuevo a través de la aceptación, el apoyo y la honestidad. «Sabes», dije mirando la ciudad nocturna, «estoy agradecida a la vida por todo, incluso por los momentos en los que me dolía y tenía miedo. Me han llevado a donde debo estar». «¿Y dónde es eso?», preguntó Antonio con una sonrisa. «Aquí», me volví hacia él, «contigo, con Miguel, con esta nueva vida que estamos construyendo juntos». Me abrazó con más fuerza y nos quedamos así mucho tiempo, disfrutando del silencio y la cercanía. Pensé en el certificado de nacimiento que una vez había puesto sobre la mesa delante de Sergio y su madre. En aquel momento, ese documento era un arma, una forma de defender mi verdad. Ahora simplemente estaba guardado en un cajón de la mesa. Un papel cualquiera que confirmaba que había nacido una nueva persona en este mundo. Un ser humano cuya llegada había cambiado tantas vidas. Nos había enseñado a todos, a mí, a Sergio, a Ana y ahora también a Antonio, que el verdadero poder no reside en el control y la manipulación, sino en la capacidad de amar con sinceridad y franqueza. Que la familia no es necesariamente una cuestión de sangre y genes, sino una elección que hacemos cada día, y que a veces hay que perder algo valioso para encontrar algo invaluable.
Cuando finalmente regresamos a la habitación, me detuve un momento junto a la cuna de Miguel. Dormía con los brazos extendidos y una leve sonrisa en los labios. Mi hijo, no de sangre, pero sí por elección del corazón. Y esa elección valió la pena todas las pruebas. Me incliné y le di un suave beso en la frente. Duerme tranquilo, pequeño. Ahora todo irá bien.